tal, amigos? Nuevamente nos estamos viendo en estas cápsulas históricas de Toluca, en donde estamos aprendiendo cada día más de nuestro amigo el cronista municipal de Toluca, el maestro Gerardo Novo Valencia, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre una transformación grande que sufrió nuestra ciudad en todos los aspectos de su vida en la década de los 50 del siglo XX. Esta fue una década de transformación, es una década en la que los cambios llegaron a Toluca. ¿Y cuáles fueron esos detonantes? Ahorita los escucharemos en su nombre, en su palabra. Qué gusto estar nuevamente charlando a los que amablemente nos escuchen y vean respecto a una etapa de Toluca muy reciente, porque estamos hablando de mediados del siglo pasado, y que efectivamente marca una transformación verdaderamente radical de Toluca en muchos aspectos, no nada más lo urbanístico y lo arquitectónico. Son muchos los factores que concurren para decir que a partir de los años 50 Toluca cambió totalmente su fisonomía. En 1900 Toluca tenía 25,000 habitantes. En 1950 tenía 50,000. Esto quiere decir que se tardó medio siglo en duplicar su población. Para el año 2000, Toluca tenía 600,000 habitantes. Entonces, aunque en ambos casos haya medio siglo de diferencia, la Toluca de 1950 se parecía más a la de 1900 que a la de 2000. Evidentemente que la Toluca del año 2000 equivalía a ser 12 ciudades como la de 1950. Así es. En 1950 suceden muchas cosas que no nada más en ese año, pero es un parteaguas, no nada más de partir en dos el siglo XX, sino que es un parteaguas en muchos aspectos. Sin pretender darles un orden a estos cambios, podríamos decir que en 1950 empieza un cambio en que la Toluca, que era predominantemente rural, empieza a convertirse en urbana. Entonces, ahora tenemos una Toluca preponderantemente urbana y muy poco rural. Entonces, a partir de ese 50 empiezan a cambiarse esas porciones en la población. En 1950 se inaugura también la carretera panamericana, que era un viejo sueño. Los norteamericanos le llamaron panamericanismo, que era la idea de unir a todos los países de América mediante una carretera que fuera de Alaska a Tierra del Fuego, y obviamente a México le tocaba hacer su parte. Entonces, en 1950, México concluye su tramo que le correspondía de Ciudad Juárez a la ciudad de Locotal, después Ciudad Cuauhtémoc, en Guatemala, en los límites con Guatemala, perdón, en Chiapas. Así es que el gobierno mexicano cumple con el compromiso que tenía de hacer la carretera de frontera a frontera, y curiosamente le corresponde a un toluqueño, al licenciado Agustín García López, ser el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del presidente Miguel Alemán, el que entrega, de acuerdo a su jerarquía de secretario de Comunicaciones, esa carretera. Y esa carretera se inaugura
con la famosa carrera panamericana, que todavía se corre. En aquellos tiempos era una carrera de velocidad, ahora es una carrera que hasta pasa inadvertida, pero que se sigue realizando. En un principio, carrera se corrió de norte a sur, y a partir de la segunda se cambió de sur a norte, así es que empezaba en Chiapas y terminaba en Chihuahua. Otro suceso importante en 1950 es que las principales avenidas de Toluca se pavimentaron de concreto armado y las calles se asfaltaron con un trabajo impecable a base de piedra brasa de 40 centímetros de espesor. Así es que la fisonomía y la comodidad de avenidas y calles también cambió. Aquella carrera de automóviles también propició un incremento del automóvil en la ciudad, además de que también económicamente había habido avances y cada vez mayores personas adquirían automóviles. Pero esto también transformó la arquitectura de Toluca, porque llegaron las primeras herrerías ya de soldadura autógena y de soldadura eléctrica, y entonces a muchos toluqueños que compraban coche, o ya lo tenían, les dio por cambiar sus zaguanes de madera labrada angostos por zaguanes de hojalatería, algunos prácticamente como comales, nada más una lámina lisa, pero que fueran zaguanes más amplios para entrar el automóvil. Así es que nuestras fachadas empiezan también a transformarse. Habrá que decir que el 21 de marzo de 1956, el Instituto Científico y Literario Autónomo se transforma en universidad, lo que hace que se creen nuevas carreras, que lleguen estudiantes de otros estados, inclusive de países centroamericanos. También en 1950 se crea la diócesis de Toluca. A partir de ese momento ya hay un obispo que traerá también, diócesis que traerá como consecuencia el seminario conciliar, hoy seminario diocesano. En fin, empiezan a conjugarse tantas cosas en Toluca. La Segunda Guerra Mundial trajo también muchas cuestiones muy interesantes, porque prosperaron fábricas, pequeñas fábricas, por ejemplo, de dulces, porque esos caramelos que se hacían aquí en Toluca se exportaban a los Estados Unidos, y los Estados Unidos los mandaban a sus soldados que estaban en el frente como energéticos. Entonces, la industria de caramelos en Toluca tuvo momentos prósperos. También habrá que ver que los barcos y aviones de los Estados Unidos tenían espacio reducido y que le tenían que dar preferencia al armamento, pero también había que alimentar a los soldados, y entonces los científicos norteamericanos empiezan a trabajar en alimentos estratégicos como el café soluble. Las mujeres norteamericanas viven en aquel momento que se llamó cuando Eva se convirtió en Adán. Los esposos, papás, novios, hermanos estaban en el frente, y las fábricas y demás oficios y trabajos se quedan sin quien haga esas labores. Las mujeres norteamericanas se vuelven carteras, mecánicas, en fin, arreglan máquinas de escribir, etcétera, etcétera. Y cuando termina la guerra, esas mujeres ya no quieren regresar a los hogares, y hay que facilitarles el trabajo casero. ¿Cómo? Pues ahí nuevamente los científicos se ponen a trabajar para crear los famosos
electrodomésticos, ¿no? Las lavadoras, las cafeteras, la olla express, Licuadoras. las batidoras, infinidad de cosas. Y en Toluca surge un comercio que ahora cuando vemos las siglas lo asociamos más con una gasera, pero se llamaba Compañía Importadora de Máquinas Modernas, Sociedad Anónima, estaba en pleno Portal y sus siglas eran CIMSA. ¿Cuáles eran esas máquinas modernas? Pues esas, la olla express, la lavadora, el cristal refractario y demás. Eso hace cambiar también la cocina toluqueña, porque entonces pues los jarros las ollas de barro donde se hacían los frijoles en solamente 6 horas, con la olla express pues ya se hacían en unos cuantos minutos, y empieza a cambiar también la vida intramuros de Toluca. Así es que los años 50 efectivamente son un cambio radical en nuestra ciudad de Toluca. Pues muchísimas gracias, excelente la charla acerca de la transformación de la ciudad de Toluca en los años 50 del siglo XX por parte del maestro Novo. No me queda más que agradecerles el favor de su presencia aquí con nosotros, que nos continúen viendo en todas las cápsulas históricas que hemos grabado para ustedes en estos momentos difíciles en que a nivel mundial sufrimos de una pandemia, pero que desde casa podemos disfrutar de este tipo de charlas y aprender más. Muchísimas gracias, repito, que Dios los bendiga y muchas gracias, con permiso, y buenas tardes.